En la ciudad de París, Francia, vivía un joven pintor de una familia devota. A su joven edad había logrado llamar la atención de varios críticos por su forma tan distinguida de pintar. Sin duda, era toda una promesa en el arte de la pintura. El pintor se caracterizaba por su gran dedicación y expresión a la hora de pintar, ya que plasmaba todos y cada uno de sus sentimientos dentro de sus obras, por lo que debía estar solo para que éstas no fueran alteradas ni se confundieran dentro del proceso que es pintar. Él estaba obsesionado con la eficiencia de su trabajo, por lo que no aceptaba ni una sola distracción para poder completarlas de manera correcta. Al finalizar, pensaba en exhibir las más recientes en una exposición en una galería en París, para adquirir así más prestigio, por lo que quería pintar una obra que le diera un alto nombre dentro de la burbuja artística. Un día paseaba cerca de un bazar donde se encontraba la casa de un amigo al que quería visitar. Su amigo era abogado y usaba su casa de despacho. Al llegar tocó la puerta, pero nadie abrió. Al parecer la casa estaba vacía, así que se dispuso a esperar afuera de la puerta. En aquel lugar se escuchaba el sonido de la multitud que se hallaba en el bazar, cuando a lo lejos se destacó la voz de una joven mujer entre todo el ruido. Parece perfecto. Creo que es encantador. Aquel pintor volteó al escuchar esa dulce voz. En ese mismo momento, él se quedó perplejo. La voz pertenecía a una bella joven con una mirada tierna, que enterneció de solo mirarla. La joven observaba los puestos con detalle, mientras sostenía unos libros. Parecía desorientada. El pintor quedó maravillado. La observaba paseando en el bazar hasta ser interrumpido por una voz de un hombre. Lamento la tardanza. Espero que no hayas esperado mucho. Era Hans. Lo miró con una sonrisa amistosa y lo invitó a pasar a su despacho. Se dirigieron al salón principal donde se encontraba una mesa para sentarse. Tenía mucho que no te veía, Richard. Sirvió un poco de vino en las dos copas que se encontraban en esa mesa. Parece que has estado ocupado con tu exposición. Tomó un sorbo de vino. He tenido mucho trabajo. Trato de ponerme al día, pero sigo tratando de encontrar la inspiración para mi obra principal. La encontrarás. Muero por verla. Lo más posible es que llegue cuando menos te des cuenta. Al llegar la noche, el joven pintor preparó su lienzo para pintar, pero al colocar el pincel se detuvo. La imagen de aquella joven se proyectaba en su mente una y otra vez, dejándolo perplejo ante esas imágenes que lo hacían perder la concentración. Decidió dejar el lienzo en blanco e irse a la cama con la esperanza de que aquella idea se desvaneciera con su sueño. A la mañana siguiente se despertó con un fuerte dolor de pecho, al igual que en su cabeza. Tomó el pincel, pero se sintió abrumado, desorientado y dolido. La inspiración se había ido. Solo retenía en su mente a aquella mujer del bazar. ¡Reacciona! ¡Reacciona! Volvió a gritar con desesperación. Se miró al espejo. Se observó tratando de entender esa causa de su dolor. Agobiado, miró el lienzo en blanco con un vaso de whisky, tratando de descifrar su siguiente obra. Se sintió decepcionado por sí mismo al no poder levantar el pincel. Lo miraba y bebía. Después de tanto beber, le fue difícil retenerse y se dio a las imágenes en su cabeza. Se imaginó el rostro de la mujer frente al sol. Ella cerraba sus ojos por la luz que reflejaba en su cara, dejando ver sus mejillas rojas llenas de pecas, sus pelos rizados, color castaño, que destacaban por el color de sus ojos, la mirada girando en un campo lleno de margaritas. Veía cómo su pelo se levantaba por la brisa, la vestida con un vestido azul que destacaba los ojos de su mirada. El joven pintor quedó enamorado al idealizar a la mujer del bazar. El pobre no podía dejar de pensar en ella. La promoción del pintor fue demasiada. Tenía un aspecto descuidado. Llevaba meses sin poder estar sobrio. Siempre que la joven invadía su mente, tomaba para poder sobrellevarlo. Él mismo se sentía como un fracasado al no poder soportar aquel sentimiento melancólico. En cambio, estaba hecho un desastre y no podía evitar pensar que ella lo rechazaría. ¡Basta! Gritó el joven al mirarse de nuevo al espejo.
Esto es un desperdicio. No vale la pena el sufrir por un caso perdido. He desperdiciado tiempo valioso. No importa si no puedo tenerla. Miró el lienzo y fijó la imagen de la mujer en su mente con precisión. Al menos podré plasmarla para que mi mente descanse de su retrato. El pintor levantó finalmente su pincel y empezó a pintar. Su exposición finalmente fue anunciada. La gente creía que ya no se realizaría debido al tiempo en que tardó, pero finalmente llegó el día y la exhibición. Fue todo un éxito. A pesar de que sus demás pinturas eran sobresalientes, todos apetecían ver la pintura que causó ese gran bloqueo en el pintor. La obra fue admirada por el público. Los críticos adoraron la pintura diciendo que reflejaba el deseo y la pasión que sentía el pintor. Fue la obra más destacada del pintor hasta su momento, pero no solo por su destreza en la técnica de la pintura, sino por el proceso que pasó para pintarla. Hans se acercó a él. Es un gusto volverte a ver, Richard. Veo que por fin lograste encontrar tu obra principal. Pero, si me permites decirlo, creo que es tu obra maestra de tu carrera. Miró por un momento la pintura de la joven. Nunca creí que tuvieras una expresión tan exquisita de una mujer. En ese momento, detrás de Hans, se posó una silueta bastante familiar. Vestía con el mismo vestido que imaginó, pero con el pelo amarrado. Era ella. Richard inmediatamente fijó su mirada en ella, al mismo tiempo que escuchaba a Hans. Ella recorría la exposición obra por obra, como aquel día en el bazar donde miraba cada puesto con atención. El pintor solo podía admirarla. Había sufrido mucho por ella, que ya no se podía resistir al verla. Estaba a punto de ir con ella, pero se detuvo cuando un hombre se acercó a ella con un bebé. Ella recogió al niño y después se arrimó al hombre para besarlo. El acto lo desconcertó. Pensó que desfallecería. Aquella ilusión quedó destrozada por el momento. Por un instante creyó que se descontrolaría, pero solo se estremeció y miró al suelo. Aquel joven pintor que quedó deslumbrado por aquella mujer se había ido. Solo quedaba un hombre que sabía que era el dolor y era capaz de enfrentarlo. Se despidió de Hans y se aproximó a la salida. Deseaba dormir un poco. Usted debe ser el artista detrás de estas obras. El pintor volteó y vio a la bella dama que le había causado tanto sufrimiento. Debe ser Richard Ragodal. Soy Julia Biel. Mi esposo está encantado con sus obras. Posiblemente lo conozca. Trabaja en la biblioteca. Se aclaró la garganta e intentó recuperar el aliento. Ah, creo que me es familiar el apellido. Y dígame usted, ¿está disfrutando de la exposición? Tiene un gran ojo para la pintura. Sin duda es muy impresionante. Pero aún no he visto su famosa obra. Él sonrió y le dijo: Le invito a verla. Es una carta de despedida. Ella asentó con la cabeza y se dirigió a la sala donde presentaban la obra. Él solo caminó, sin mirar atrás. Hasta el más pequeño acto puede dejar un gran desastre a su paso a medida de que se desemboca. Es la interpretación que le damos al autor Dante en la frase de una pequeña chispa puede prender una llama.